Ante la pregunta respecto de por qué la ciencia abierta se ha convertido en un asunto de interés en la actualidad, la primera cosa que habría que reflexionar es acerca de en qué momento de la historia aparece la posibilidad de abrir la ciencia, es decir, con ciertas tecnologías de la información que nos permitan compartir, que nos permitan acceder a datos científicos. En ese punto, en la historia, desde el contacto entre científicos a través de la correspondencia hasta hoy, podríamos pensar que principalmente depende de la tecnología. Sin embargo, creo que la pandemia del COVID-19 mostró otro elemento que hace que la ciencia abierta sea tan importante hoy, y es la necesidad urgente de que la ciencia verdaderamente tenga relevancia social. O sea, que la ciencia se convierta en un instrumento para resolver problemas, en un instrumento para las crisis sanitarias, y hasta qué punto la mercantilización de la ciencia o la limitación de la circulación del conocimiento puede tener repercusiones reales en la vida cotidiana de las personas. En ese punto creo que el proceso para llegar a una vacuna contra el COVID-19 fue un buen ejemplo, ¿no? Cómo la ciudadanía globalmente estaba al pendiente del compartir esas investigaciones y cuál era el papel nocivo, por ejemplo, de la lucha por las patentes, ¿no? Entonces creo que en concreto esta pandemia del COVID-19 le dio un impulso muy grande al proyecto de ciencia abierta y que desde esa perspectiva se ha vuelto una necesidad cada vez más urgente. Entonces, en ese camino de construcción de un proyecto de ciencia abierta, podríamos pensar en las últimas décadas que, como decíamos, hay un acompañamiento de las tecnologías de la información, de la digitalización que permite compartir en Internet conocimientos y dialogar entre distintos científicos o científicas a nivel global. Pero al mismo tiempo, en los años 70 aparece claramente un proyecto de digitalización muy importante, como fue el proyecto de la Biblioteca Gutenberg, el proyecto de Michael Hart, y después otras modalidades de compartir, como fueron, por ejemplo, los preprints que empiezan a visualizar el proceso de producción de un artículo o un producto científico. Entonces, el preprint nos permite en esos repositorios compartir todo el proceso de evaluación hasta que un artículo es publicado. Ahora, a medida que pasaron los años, se hizo más importante aún compartir el proceso de la investigación más profundamente, ya no solo el proceso de evaluación de un artículo, sino también los datos que llevan ese artículo, porque las evidencias que cualquier investigador podía o investigadora podía evaluar antes de la publicación de un artículo no están disponibles tanto para ese evaluador como para el público. Entonces, la ciencia abierta comienza a incorporar esta idea de la necesidad de compartir los datos, sobre todo en las investigaciones financiadas con fondos públicos. ¿Por qué distintos equipos en un mismo país o en distintos países del mundo deberían perder ese tiempo en acumular esos conocimientos y volver a relevar 20 veces lo mismo, ¿no? Entonces, el relevamiento de los datos, las fuentes de información compartidas y sobre todo con fondos públicos es una obligación para investigadores e investigadoras de todo el mundo. Ahora, en este proceso, nos podemos preguntar por qué la UNESCO se involucra en la necesidad de generar un consenso global a través de un instrumento como es una recomendación, como la Recomendación de Ciencia Abierta aprobada en noviembre de 2021. Durante todo este proceso de avance de las posibilidades tecnológicas y de la digitalización de las que hablábamos, también hay un avance de la necesidad de democratizar la ciencia, y en ese sentido la UNESCO tiene como misión prácticamente fundante llevar a la práctica la ciencia como derecho humano. En el año 48, cuando se elabora y se publica la Declaración de los Derechos del Hombre, la idea de que el hombre y la mujer deben poder acceder al progreso de la ciencia es prácticamente un elemento fundacional para la UNESCO. Entonces, cuando este proyecto de ciencia abierta comienza a tener interés a nivel global, en la conferencia número 40 del año 2019 se le encomienda a un comité asesor la necesidad de generar un proyecto de recomendación. En ese proyecto de recomendación lo que pudimos conseguir es un consenso global entre 193 países que conformaron esa discusión y esa aprobación, un consenso global sobre la definición de ciencia abierta. Es decir, la ciencia abierta tiene varias facetas y varios niveles. ¿Cuáles son? En primer lugar,
Ciencia abierta significa compartir el conocimiento científico, no solamente que tenga acceso abierto a los resultados de la ciencia, sino también, como decíamos recién, el proceso mismo de la investigación, es decir, los datos abiertos. Ahora, también implica, en ese sentido, poder compartir la ciencia con actores sociales, o sea, abrir el conocimiento científico al diálogo con otros sistemas de conocimiento y con grupos sociales que pueden ser efectivamente no solamente beneficiados por la ciencia, sino participar del proceso mismo de la investigación. Esto es lo que llamamos la ciencia ciudadana. Entonces, la ciencia ciudadana se convierte en un pilar fundamental de la ciencia abierta, en el cual ya no es solamente dialogar, abrirse a otros sistemas de conocimiento y al diálogo con sujetos sociales que son en verdad beneficiarios de la ciencia, de los resultados de la ciencia, sino la participación efectiva de la ciudadanía en procesos de investigación. En este punto, un ejemplo interesante es el de aquellas comunidades pesqueras que participan junto a los científicos de procesos de relevamiento. En las propias playas, pescadores, habitantes de la zona participan de relevamiento de una zona que conocen muchas veces mucho más que los investigadores e investigadoras. Así que me parece que la ciencia ciudadana definitivamente es una de las facetas más importantes a desarrollar en la ciencia abierta.